que piensa. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos a continuar revisando temas relacionados con el trabajo de la Convención Constitucional. Saludamos a esta hora de la mañana al magíster en Planificación de Desarrollo Urbano y Regional, ex subsecretario, por cierto, ex ministro, ex intendente de acá de la región metropolitana, también de la región de Los Lagos, actual docente del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, el profesor Sergio Galilea, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Juanita, Claudio, Universidad de Chile, a vuestro servicio. Gracias, profesor. Sí, tenemos varias cosas que conversar con usted porque vamos a abordar el avance de esta instancia en materia de descentralización. Bueno, desde la universidad, en particular desde el Instituto de Asuntos Públicos, se ha seguido muy de cerca este tema gracias al Grupo de Investigación, Descentralización, Territorio y Gestión Regional y Local, que ha hecho un análisis completo y pormenorizado, ¿no?, respecto de lo que ha sido el debate en torno a esta materia en la convención. Le Sí. quería pedir, profesor, en primer lugar, una reflexión, ¿no?, respecto de cómo se ha tratado este tema en la discusión constituyente. Bueno, yo diría que es el tema, junto con el tema de medio ambiente, de mis especialidades, sobre las cuales nos ha tocado a nosotros hacer un seguimiento específico, pero la descentralización es probablemente una de las materias en las cuales se produce el cambio más radical entre lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora. Es cierto, competir en radicalidad, de una nación multicultural, obviamente, de un cambio sustancial, pero en materia de descentralización se fortalecen y construyen gobiernos regionales y gobiernos municipales que coexistirán con el gobierno central en una relación cada cual en su margen de competencia, pero una relación más horizontal y no la relación vertical de dependencia que ha sido histórica del centralismo nacional. Nosotros hemos tenido gobiernos regionales, hemos tenido administraciones municipales, ni siquiera se llaman todavía gobiernos municipales, pero que dependen todas de una estructura central, del gobierno central, y por tanto se le otorgan determinadas competencias a las entidades regionales o a las entidades municipales, se les puede reversar esas competencias. Todo esto está siempre muy vigilado, tutelado, podríamos decir, por el gobierno central. Pasamos de una situación de tutelaje a una situación de autonomías, insisto, de autonomías dentro del margen de la competencia de cada cual. No es que las autonomías, insisto, sean totales, no hay parlamentos propios, no hay legislaciones propias, pero en el ámbito de las competencias de cada cual hay plena autonomía. Y por tanto la relación que se establece va a ser una relación horizontal, una relación de respeto a las entidades territoriales y particularmente al municipio. Esto no ha sido muy destacado, pero ciertamente la nueva propuesta constitucional establece gobiernos municipales, establece incluso el concepto de comuna autónoma y el concepto de región autónoma. Insisto que esa autonomía está en el margen de la competencia específica de cada cual. El texto constitucional, que lo que ha sido aprobado ahora, que tiene que ir a comisión de armonización, etcétera, es sumamente más extenso y mucho más poderoso en términos de competencias y funciones de las entidades regionales nacionales. De hecho, define 21 competencias municipales específicas y 14 competencias regionales específicas. Es decir, estamos hablando de algo que es cualitativamente distinto a lo que teníamos hasta ahora. Desde ese punto de vista, hace el texto constitucional, tal como lo tenemos hasta ahora, hace una apuesta por el desarrollo territorial, por el desarrollo regional, el desarrollo municipal de Chile muy poderosa. Se ubica en el contexto de las experiencias internacionales más avanzadas en esta materia. Avanza en el concepto mismo del Estado regional, que supera el Estado unitario centralista que ha sido propio desde los más de 200 años de nuestra estructura institucional. Es decir, es probablemente este campo
un campo en el cual se produce una de las modificaciones más radicales, más torales, más fundamentales del texto constitucional. Naturalmente esto debe pasar todavía por la Comisión de Armonización. Ayer en Calama y en Antofagasta se estuvieron haciendo los primeros avances sobre la materia. El propio gobierno y la administración, a través del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, ha planteado también una cantidad de temas que tienen que ver con la transición, es decir, cómo va a operar el cambio desde el actual marco constitucional a la nueva constitución posterior a la ratificación el 4 de septiembre. Profesor, buenos días. Buenos días, Eh, Juanita. Uno se pregunta cuando piensa en las debilidades, por ejemplo, que tienen los municipios a lo largo del país, no pensemos en los grandes municipios, pensemos, ¿no es cierto?, en regiones. Hay debilidades de gestión, ¿no es cierto?, debilidades en términos de las capacidades profesionales para gestionar esos municipios, hay índices de corrupción dentro de esos municipios, además, por supuesto, de lo que me imagino que con esta nueva estructura se va a solucionar, que es el tema del financiamiento y de las diferencias radicales que hay en ese plano. ¿Cómo esta nueva forma de administración en el país va a superar esas falencias? Estoy pensando en que estas comunas autónomas con todo este poder, pero sin la capacidad de gestión, sin las capacidades profesionales, sin las capacidades incluso de infraestructura, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, evidentemente que la constitución política que ha sido elaborada en su borrador final y que está sometido hoy día a armonización y al régimen transicional y también a su preámbulo inicial, la nueva constitución plantea desafíos nacionales, un deber ser de la nación, un deber ser de país que además recoge pueblos diversos y distintos. Y en ese sentido habrá siempre una distancia entre el deber ser y lo que va ocurriendo en la práctica. Ya no era eso el régimen transicional de aquello. Sin lugar a dudas, que por lo menos en las competencias establecidas y en el criterio mismo de comuna autónoma, de región autónoma, está presente, por ejemplo, materias que hoy día no están presentes en nuestra legislación. Por ejemplo, la acción intercomunal o la acción interregional. Quedémonos en la acción intercomunal por ahora. Es probable, usted, Juanita, decía muy bien, hay muchos municipios, especialmente en las zonas rurales del Chile profundo, que son municipios en sí precarios. Un ejemplo, la región de O'Higgins, la región del Libertador, que tiene 33 comunas muy pequeñas que de repente uno se va de viaje hacia Pichilemu y pasa por 4 o 5 de estas comunas, no sabe ni dónde está estrictamente, en qué comuna, si en Marchihue, en Peralillo, en Mostazal. Entonces, se va se va a poder llevar a cabo acción intercomunal. De repente es más inteligente en términos de gestión que 3 o 4 comunas juntas definan un plan regulador intercomunal y no lo hagan por comuna, lo cual nos va a llevar a una cierta coherencia del manejo del espacio rural. Ministro Monte ha señalado la decisión de la administración muy fuertemente por hacer un nuevo ordenamiento territorial del espacio rural y que no tengamos el espacio rural totalmente dividido en loteos de 0,5 hectáreas, que significa una forma de urbanización absolutamente irregular del campo. Bueno, ese tipo de tarea va a ser una tarea que puede ser desarrollada desde el punto de vista intercomunal. Esa es una posibilidad hoy día más activa que lo que teníamos antes. Sin embargo, estamos hablando siempre de una posibilidad que tiene que materializarse. Una prueba de fuego de esto muy importante será la ley de presupuesto 2023. La administración tiene que presentar propuestas que impliquen una elevación cualitativa en términos del monto de recursos que van a ser llevados a cabo, administrados por los gobiernos regionales y por estos gobiernos regionales autónomos. Esa señal va a ser también una señal muy importante a la que hay que estar muy vigilante. Fíjate que vamos a tener el 4 de septiembre el plebiscito de salida, pero en torno más o menos a esa fecha ya se está confeccionando
presupuesto debe ser presentado al Parlamento el 30 de septiembre, para ser aprobado antes del 30 de noviembre. Han habido los gobiernos regionales, por ejemplo, han actuado muy unidos. Este tema es vital. Es tan importante este esfuerzo que no lo puede resolver cada región por sí sola. Hay hoy día una coordinación de los 16 gobiernos regionales. Por primera vez fueron invitados al juramento, a la promesa del presidente de la República cuando él inició su mandato. Y por lo tanto, hay también de parte de la administración del presidente Boric una relación con los gobiernos regionales que es fuerte en ese sentido. Probablemente habría que enfatizar más, sobre todo en el ámbito municipal, pero hay una tradición organizativa de la Asociación Chilena de Municipios y otras que van a insistir en ese punto. Más allá de eso también, Juanita, queda pendiente un aspecto no tratado en el conjunto de los acápites del proyecto constitucional, que es el tema de la ley de rentas subnacionales, la ley de rentas municipales, que implica a qué otros ingresos, eventualmente tributos o derechos, pueden aspirar tanto los municipios como los gobiernos regionales. Y ese también será un terreno muy importante. Yo lo único que deseo es que este periodo transicional, esta tremenda ventana que se abre en lo que antes era una rendija nomás, una cosa relativamente menor y sujeta a cambio para oportunidades de gobiernos regionales y municipales, sea aplicada adecuadamente y no nos pase lo que ocurrió con la Constitución de 1925. En la Constitución de 1925, durante el periodo de Alessandri Palma, se establecieron las 25 provincias, que no existían antes, y se establecieron que iban a haber asambleas provinciales. Nunca se reglamentó eso y nunca hubo una asamblea provincial hasta que los 60 de 1963, de facto, esa constitución quedó abolida. De modo de que también hay un desafío futuro. No todo se resuelve el 4 de septiembre. Va a haber un régimen transicional, van a haber hechos que tienen que mostrar una cooperación muy fuerte de la administración. Probablemente esta sea la administración más comprometida en ese sentido. El presidente Boris dijo muy fuertemente a través del país que él esperaba asumir como presidente con un conjunto de competencias y responsabilidades muy importantes y dejar la presidencia de la República con menos competencias y recursos, y clara alusión al hecho que esas competencias deben ser efectivamente delegadas a las entidades regionales y locales. Es más, ya el presidente dispuso en el margen de su competencia la delegación de 6 competencias adicionales a los gobiernos regionales y hay la posibilidad incluso de que tengamos una extensión de ellas, aun cuando la aprobación misma de la Constitución Política va a implicar la derogación de una cantidad de disposiciones como las disposiciones actuales limitantes de competencia de los gobiernos regionales. En particular, los gobiernos regionales hoy día no tienen prácticamente nada que decir sobre los temas de desastres naturales o emergencias. Es un absurdo tremendo. Eso está resuelto en el margen de las competencias establecidas en el nuevo marco constitucional y como eso una serie de otros aspectos muy importantes. Sí, profesor, bueno, en el capítulo que tiene que ver respecto de Estado regional en el borrador de nueva Constitución, en su artículo 5, se deja claro y específico que en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni tampoco se permitirá la secesión territorial. Pero los críticos, precisamente a este tipo de organización del Estado territorial, han puesto su ojo respecto de el ejercicio de estas autonomías y en particular respecto de las autonomías territoriales indígenas. Se señala de que en el fondo van a haber múltiples estados conviviendo en uno solo y que eso podría generar algún tipo de perjuicio. ¿Qué podríamos decir al respecto? Mire, el artículo, el texto que señala que todas estas autonomías se dan en el margen de la competencia específica de cada entidad y que de ningún modo ellas atentan contra la integridad del Estado Nacional. El artículo que recibió la mayor cantidad, de los mayores, más de 140 convencionales votaron a favor de eso. De modo que ese resguardo constitucional es un resguardo muy importante. Ahora, al interior de las autonomías de cada una de las entidades, habrá competencias específicas. No soy un experto, pero las autonomías territoriales indígenas tienen
un tipo de legislación particular o específica que tienen que ver con competencias ancestrales, con tradiciones culturales. Hay que hacer una inmersión profunda en las características de cada uno de nuestros pueblos originarios para a partir de eso señalar cuáles son esos elementos de tradición que es necesario cautelar, no solo porque esa autonomía debe ser respetada, sino porque el respeto de esa autonomía es parte de las ventajas de una nación que asume plenamente la existencia de pueblos originarios de verdad. Creo que en ese sentido también el avance copernicano respecto a lo que teníamos, pensemos simplemente que el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios ha estado más de 22 años en el Congreso Nacional sin ser aprobado. Acá, por decirlo de alguna manera, en un acto revocatorio, en el acto del plebiscito del 4 de septiembre, nosotros vamos a configurar mucho más que el respeto constitucional, sino en la cantidad de atribuciones, competencias específicas, etcétera, sin que ellas atenten contra los elementos de la integridad territorial, social y cultural de la nación. Que haya agoreros que señalen que esto es el principio de la disolución, el principio del caos y todo lo demás, bueno, yo daría dos experiencias, que son dos experiencias internacionales muy interesantes en materia de desarrollo territoriales y de estados regionales, aun cuando el concepto de estado regional sea un concepto relativamente original en el planteamiento de este texto constitucional. La experiencia italiana. Ya en la escuela secundaria de hace muchos años se nos enseñaba a nosotros la unificación italiana. Bueno, Italia, un país lleno de particularidades en su territorio, particularidades culturales tremendas, ¿me entiendes? Sicilia y Montalbano no tienen nada que ver con el Milán, etcétera. Y Italia es un país que ha progresado muchísimo sobre la base del reconocimiento de Estado, de su ser de Estado regional. Y más cerca a nosotros, el Estado colombiano. Colombia, aún en el marco todavía de la estructura del Estado unitario, ha desarrollado gobiernos regionales y sobre todo gobiernos municipales extraordinariamente fuertes y significativos que han potenciado muy fuertemente el desarrollo colombiano y, no menos importante, la fortaleza del Estado en todo el territorio, en un país que vivió una guerra civil, una insurrección de más de 40, 45 años, de modo que también el fortalecimiento de la estructura del Estado en cada una de las entidades territoriales hace que exista más fuertemente Estado. Cuando en el caso chileno nos planteamos que hay algunos territorios aparentemente liberados, o algunos territorios que son de los narcos, o de no, por Dios que es importante tener Estado específico en los territorios, municipios poderosos, etcétera, que puedan enfrentar las enormes dificultades y peligros que todas nuestras naciones enfrentan, especialmente en el tema del narcotráfico, delincuencia generalizada, etcétera, que son problemas tanto más graves que los que hay en ciertas áreas territoriales donde hay reivindicaciones de pueblos originarios. Bueno, de verdad, escuchándolo, profesor, quedan ganas de seguir conversando porque queda súper claro, ¿no? Que puede ser, dependiendo de cómo se aplique, sin duda, pero puede ser muy positivo para Chile esta nueva forma de administrar y de gestionar nuestro territorio. Sin duda vamos a tener que tener una conversación más larga en algún otro minuto. Se nos acabó, pasó volando el tiempo. Estuvimos conversando con el magíster en planificación del desarrollo urbano y regional, ex subsecretario, ex intendente, ex ministro y actual docente de nuestra casa de estudios ahí en el Instituto de Asuntos Públicos, profesor Sergio Galilea. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Juanita. Como la OCDE nos dijo alguna vez, Chile no será desarrollado si no es un país descentralizado. Efectivamente, muy buena profesor. Frase, gran frase. Muchas gracias. Adiós. Juanita, son las 8 de la mañana en punto, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga nuestra sintonía, ya llega Patricio López, nuestro director, para continuar con este programa que se extiende hasta las 10 de la mañana, así que queda harto todavía. Juanita, un abrazo grande, nos reencontramos mañana. Que estén todos muy bien, un gran abrazo.